Continuamos en Noticias entre Políticos a través de CDN Canal 37. Es un tema sumamente importante porque, como bien decíamos al inicio, acaba de salir. Estamos estrenando la más reciente remoción de funcionarios en el tren gubernamental de la República Dominicana. ¿Qué implicaciones podría traer esto? ¿Estas remociones son suficientes o deberían haber más en la actual gestión gubernamental? ¿Cuál es el panorama planteado a través de la visión política representada en los partidos el PRCC, el PRM y el PLD? De inmediato damos la palabra para ampliar debate con el diputado Tobías Crespo por el PLD. Bueno, nosotros creemos que con respecto a la pregunta que hace la producción de si deben haber más cambios, siempre es una facultad del presidente. Nosotros los países sobre todo que son presidencialistas y que tienen un régimen republicano, pues se le da esa facultad y el presidente pues determina quiénes son los acompañantes, quiénes él requiere para que lo acompañe en su gabinete como ministro. Ahora, dentro de la población siempre se dan las discusiones en los medios de comunicación sobre lo que ahorita hablamos, sobre la alternabilidad, es decir, qué tiempo es el prudente para que un funcionario, un incumbente tenga un cargo, cuáles son las políticas públicas que ese ministro, ese director general va a implementar acompañando al presidente de la República, que presenta un programa de gobierno. Es decir, hay que entender que un programa de gobierno es a 4 años. Entonces, los funcionarios que acompañan el gabinete generalmente entran como agentes de cambio o motorizadores de esas políticas públicas y no necesariamente tienen que ser durante los 4 años. Entonces siempre la población, sobre todo los 27 de febrero, los 16 de agosto, espera esos cambios porque a la gente le gusta también que dirigentes políticos, gente que son allegados, estén dentro de los que estén dirigiendo la cosa pública. En ese sentido yo creo que la necesidad o no de que haya nuevos cambios la determinará el presidente. Ahora, en un gobierno nuevo que se empieza a partir del 16 de agosto, aunque todavía la Junta no ha entregado los certificados de elección ni ha hecho la proclama final, y ya eso en las próximas semanas se realizará, lo conveniente debe ser una alternabilidad en los puestos públicos, personas que vengan con ideas frescas, que vengan con proyectos y con toda la intención, al igual que los que están, de poder producir las transformaciones y los cambios que requiere el país y de aportar también al país. Tú sabes que cuando yo jugaba béisbol, había una persona que se llamaba Chile Novoa, papá de Junior Novoa, y cuando jugábamos decía, vamos a tratar de nosotros ser visitantes, aunque jugáramos en el mismo estadio ambos equipos, porque el que es visitante batea 2 veces. Yo no sé, todavía he estado averiguando. Digo por aquí, porque tanto Tobías como Alexis batearon 2 veces antes que yo. Pero está bien, yo estaba bajo reserva. Mira, te damos tu turno y el debateador designado también. Pero no porque suene duro y se extrae. Y se ha extraído y me bate otra vez. No, recuerden que si los de atrás corren deprisa. ¿Verdad? Entonces, no, yo digo y decía en la primera etapa que el presidente efectivamente tiene la posibilidad por el mandato constitucional de remozar, cambiar, cancelar funcionarios tal como se le faculta. Ahora bien, la práctica que ha tenido el presidente de la República es de cada cierto tiempo sorprender a la población con cambios cuando la gente no lo espera. Pero hace los cambios tal vez que no es que la gente está demandando. Hay funcionarios que han puesto hasta su ministerio a disposición del gobierno y no se le ha escuchado o se ha recibido la renuncia. Recuerdo el ministro de Agricultura, el de Deporte, que hasta cierto punto en la primera etapa del gobierno puso la cargo de disposición. Eso fue lo que se planteó en los medios de comunicación y duró un tiempo para que fuera cambiado de sus funciones. Algunos que otros ministros, como toca mencionar, nuestro amigo Jaime David de Deportes, acaba de poner a disposición su función. Probablemente sea a partir del 16 de agosto, pero creo que si él está en disposición de retirarse, lo cual creo que muy bien por él en cuanto a la responsabilidad que le caracteriza, que él entiende que ya no debe seguir en ese ministerio, pudo haberse hecho el cambio en este momento. Y muchos más ministros y directores generales que la población, si usted agarra las redes sociales y ve cómo se expresan de muchos ministros, cuando se hace evaluación, que hemos visto evaluación de los ministros, el rechazo que tiene la población,
digo yo, por la mala gestión que ha hecho ante la opinión pública, porque no todo el mundo tiene acceso a ver los resultados de la documentación en cuanto a su función. Si, por ejemplo, el encargado de energía y minas ha logrado hasta cierto punto crear nuevos parques eléctricos, ha logrado que baje un poco la tarifa, se han creado nuevas fuentes alternativas, la población no tiene en la mano esa información y probablemente no tiene que evaluar a ese funcionario, ¿verdad? Además, los funcionarios como tal, y tú tocaste un poco de eso, Karina, no tienen la oportunidad de hacer rendición de cuentas que no sea en el Consejo de Ministros ante su presidente. O sea, los ministros no van al Parlamento, como pasa en Europa, que la mayoría de los ministros son diputados a la vez y discuten sobre sus instituciones en el mismo Congreso. Aquí no se da. Aquí es una discrecionalidad total que hay, que tú no puedes tener acceso a tanta información. Si bien es cierto, tenemos departamento de acceso a la información pública, pero no es recurrente que por voto propio el ministro haga una reunión, haga una asamblea o exprese cuáles son los logros que ha tenido como ellos. Entonces yo pienso que el presidente no debe quedarse ahí, debe seguir más allá. Y yo destaco, y parte de los nombramientos de hoy, el de mayor trascendencia ha sido el impuesto interno. Por eso estamos debatiendo y hemos dicho que eso, si tiene algo que ver con el tema de reforma fiscal, quien acaban de designar fue director de la Escuela de Economía de Pucamaima, fue viceministro y director de Crédito Público, una persona de vasta experiencia. A veces y hay algunos amigos diciendo que quién es ese, de dónde viene. No todo el mundo que va a los cargos públicos tiene que ser un político tradicional, no tiene que ser una persona con un nombre sonoro. Tiene que ser gente técnica, en aspectos técnicos, y ahí yo felicito esa designación. Yo creo que una persona importante como era Guaracuya es también un técnico acabadísimo, una persona muy preparada, que yo pienso que también hizo un rol importante ahí. Ahora, los demás ministerios que tienen que revisar el servicio que han dado esos ministros, sobre todo que parecieran aquí 5 o 6 personas tienen que estar obligatoriamente en la nómina pública, como si nacieran en el presupuesto nacional inscrito. En vez de inscribirlo en la oficialidad civil, lo inscriben en el presupuesto nacional y lo cambian para un ministerio, lo ponen en otro, en una dirección, y al final, cuando quieren salir de ello, lo ponen asesor del Poder Ejecutivo en materia de lo que sea. Por favor, Dios mío, o sea, hay que empezar la nómina pública, empezar a revisarla desde ahí, de los más altos cargos. Pero finalmente tampoco que estos cambios que se dan en el sur, que se dan hoy en la DGI, que se dan en el Sistema Nacional de Salud, sea tampoco tierra arrasada con los funcionarios de segunda y tercera categoría. Porque como cada quien que llega con su equipo, el otro que va arrasa contra el que estaba allí. Entonces, lo que el Estado ha gastado en esos recursos humanos para que se formen, para que se capaciten, para que mejoren su conocimiento, lo perdemos, lo tiramos al zafacón. Yo pienso que tampoco debe ser así. Cualquier funcionario que sea designado tiene que evaluar la persona que tiene allí y no tiene que ver como un botín personal y de dedicar y de nombrar solamente llegado de ellos, sino por capacidad en el ejercicio de las funciones públicas. Creo que ahorita, cuando veamos los Twitter, vamos a darnos cuenta de que la población lo que nos va a indicar es que debe haber mucho más cambio. Pero quizás nosotros, y ahí voy a utilizar la frase en latín, Divini Dei, Divini Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y quiero decirle esto porque... Sí, la voz del pueblo es la voz de Dios. Divina es la voz del pueblo, Divini Dei. Entonces quiero decirle esto porque a la ocasión, a nosotros quizás y al pueblo lo que menos le interesa es el medio. Lo que más le interesa es el fondo. Lo que más le interesa es que estos funcionarios que puedan llegar hagan un trabajo a favor del país. Ya hemos visto como en varias ocasiones, en la semana siguiente, Luis se refirió de manera propositiva y es lo que nosotros debemos hacer, un acompañamiento de manera propositiva, porque al final todos somos dominicanos y queremos un país mejor. Es lo que queremos. Nosotros, más que saber cuál es el cambio de funcionario, como decían a veces, y lo decía Karina, cuando no corren rápido,
los de adelante si los de atrás corren bien. Entonces usted corre bien porque mejor. usted mencionó ahí algo, que hay algunos que la pared, parece... fue un toquecito que digo. No, yo creo que batió, llegó a la pared. Él batió a la pared. Yo creo que batió a la pared porque usted dijo que hay funcionarios a veces que parece que cuando nacen lo inscribieron en vez de la oficialía. Increíble. En la nómina pública. En ese sentido, es importante destacar algo, lo mismo que abarcábamos al iniciar. Independientemente de que el fundamento de la democracia es la alternabilidad, no menos cierto es que cada función que tiene cualquier persona involucrada en el Estado se debe someter al escrutinio y a partir de ese escrutinio determinar, valorar, que ahí por eso de alguna manera no estoy totalmente de acuerdo con Benny porque él afirmaba, cito, el tema de que no necesariamente los funcionarios tienen cómo ser evaluados. Realmente sí. Yo diría más bien que tal vez hay algunas variables a las que el pueblo no tendría un acceso. Eso es cierto. Sin embargo, yo creo que... Mira, si no hay programas como la directora de este medio, como otra periodista destacada y otros más, pero no son tantos, que hacen periodismo de investigación, muchas cosas la gente no se entera. O sea, para la gente enterarse qué está pasando en la administración pública, no solo de este gobierno, en mucho tiempo, y puedo meter hasta mi partido cuando tocó gobernar, eran por los escándalos que salen en los medios de comunicación así, o sea, de cada año un día, no es porque hay un mecanismo. Yo te decía el caso de España, que los ministros principales son diputados también, y cuando están en el hemiciclo discutiendo en el Parlamento, ellos usan su doble rol, y te plantean ahí Gallardón, cuando fue ministro de Justicia en España, tuvo un debate muy fuerte que resultó que renunció porque habló mentira y denunció algo que no era lo correcto. Que son elecciones en España. Y salió eso a flote y tuvo que renunciar del cargo. Le costó el cargo. Yo creo que aquí habría que tratar de que los ministros, tal vez no una interpelación permanente, como se dice, aunque el Congreso tiene el rol de fiscalizador, deben de ir a las comisiones especiales, no solo a discutir lo que a ellos les interesa, porque los ministros van al Congreso Nacional cuando quieren más recursos cada año para su ministerio, pero nunca dicen gaste aquí, entregue allí, lo que sea. Y lo último que han dicho los legisladores, no, vaya al Consejo de Ministros, vaya a su gobierno central a buscar que le dé más recursos, aquí no venga. Pero precisamente, o sea, ustedes no con hay conocimiento de causa y sobre todo ustedes que están en la Cámara Baja, yo quisiera como una ciudadana al fin y al cabo que me explicaran el tema de la revisión de las gestiones, porque si bien es cierto que por ley se establece una rendición de cuentas, no menos cierto es que de alguna manera es necesario una revisión más exhaustiva de manera regular para evitar caer en lo que, por ejemplo, está pasando actualmente la municipalidad en República Dominicana, que está sumamente cuestionada con el tema de la... Sobre todo después de la campaña, ¿verdad, Karina? No sé, porque yo no puedo hablar de lo que no tengo pruebas, pero sí puedo decir que se han recibido múltiples denuncias de irregularidades de todo tipo. Ahora bien, esos son solo denuncias, no hay una acusación como tal, no hay una condena como tal. Pero desde el Congreso Nacional, esos temas, ¿cómo se valoran, cómo se sopesan para que la ciudadanía tenga un acceso real a la información? Yo quiero decir lo siguiente, hay mecanismos para eso. Cuando el presidente de la República hace la rendición de cuentas que la Constitución le obliga en los 27 de febrero, presenta la memoria de los ministros y presenta un documento. Lo que hace el presidente es un discurso de rendición resumido de esas memorias. Cada ministerio tiene que entregar todos los años al Ejecutivo para que cuando él prepare su discurso haga esa rendición. Ahí están contenidas todas las informaciones de los ministerios. ¿Quién lo lleva? Todos los años. El presidente de la República, pero a la vez también, porque es rendición de cuentas. Del presidente y los ministros. Es un discurso más que todo. Lo que pasa es que el presidente es el director de la orquesta, los ministros que manejan. Es un discurso llevan más los que instrumentos. No, y manejan en cada ministerio los presupuestos asignados en cada una de las áreas. Educación, obras públicas, medio ambiente, salud y todas las demás instituciones que no necesariamente son ministerios también, que manejan fondos. Entonces, ahí hay una entrega, pero también está lo que tiene que ver, que ya nosotros lo hemos discutido aquí, la Cámara de Cuentas presenta cada 3 meses, trimestralmente, la ejecución presupuestaria y se hace también a final de año de los 4 trimestres. Es decir, que en el Congreso se deposita eso. Y las instituciones, la mayoría tienen
lo que se llama la Oficina de Acceso a la Información Pública. Está la opinión pública también, la prensa, los periodistas que urgen muy intensamente el desempeño de los funcionarios y de no solamente los funcionarios, de todo el país, porque a veces solamente se habla de los funcionarios, también hay instituciones que manejan y empresarios, la prensa maneja todo el quehacer de la República Dominicana y adicionalmente a eso también nosotros creemos que cada ciudadano tiene la facultad, como decía, a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Claro. Nosotros los diputados, las comisiones permanentes, y Alessi lo sabe que allá concurren, si se le invitan, los ministros, los directores, en las comisiones permanentes. La Cámara tiene 41, ¿verdad? 47 comisiones permanentes. Una pregunta, Tobías. Cada una ajustada a los ministerios y a las áreas más importantes. Entonces, ¿A qué van más frecuente ellos? ¿A explicar su gestión, a cualquier aclaración que tiene la comisión o a discutir un tema específico que tiene que ver con su ministerio? No, porque el ministro, la rendición que hace lo hace a través del presidente cuando está el 27 de febrero. Pero cuando lo invitan a una comisión permanente, Todavía, yo no me quiero quedar ahí en que tú vayas, explique y deposite. Sino el tema de la fiscalización, encontré que en el Ministerio de Educación hay una situación con los terrenos que están comprando que son falsificados, que no son títulos legítimos, que hace la Cámara de Diputados cuando encuentra ese bache y cómo puede llamar a ese ministro a cierto punto para que venga a aclarar. Se da esa práctica, porque yo de verdad en los medios de comunicación no veo que se exprese tanto, que no sea por los mismos medios de comunicación, no por iniciativa de los diputados. No, mira, en la Cámara de Diputados, dentro de la función de fiscalización, allá concurren los ministros y no necesariamente por rendición de cuentas. El diputado tiene una iniciativa legislativa en un tema específico, incluso puede salir en la prensa y somete un proyecto de resolución, un proyecto de ley, y el incumbente está obligado, la Constitución de la República le obliga a los ministros, y Alessi lo sabe, a ir a las comisiones permanentes a explicar sobre ese tema. Pero constitucionalmente... Cuando no acuden, porque ha pasado recientemente, hay comisiones que cuando no acuden le vuelven y reiteran. Incluso hay comisiones que no han aceptado a viceministro o representante en delegación, sino que quieren ver la figura principal de ese ministerio dando la cara y respondiendo de ese tema. Si es posible, me gustaría pernotar el artículo 94 de nuestra Carta Magna, que establece el tema de las invitaciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y el artículo 94 establece lo siguiente: las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, podrán invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios de la administración pública, así como a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer informaciones pertinentes sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderadas. En esto hay un detalle, y se ve bien el artículo 94 que establece las invitaciones, y en su párrafo establece que el ministro que no acuda puede ser, la figura es el desacato a la autoridad pública. Y el 95 establece las interpelaciones. ¿Qué sucede? Que dentro de las 33 leyes que debió dar la nueva Constitución, que antes era del 26 de enero del 2010, que ahora es del 15 de junio del 2015, hay una ley específica que establece el método de las invitaciones. Yo tengo que decirle que cuando un ministro va, en Estados Unidos, cuando un ministro va, los diputados se ponen en un lado y el ministro se pone debajo, un escalón hacia abajo, para que sepa que la autoridad es el legislador. Acá, cuando un ministro va, se sienta al lado del presidente de la comisión. Somos iguales y se le trata con una diafanía y una cortesía que debe ser, y es lo propio, pero que en un sistema y en un reglamento o en esa ley sobre el tema de las invitaciones que no se ha dado y que no se ha conocido, y sobre las interpelaciones, tendría que ponerse al ministro, a un juez invitado, en un escalón más hacia abajo. Hay que cambiar las oficinas para sí, no, pero mira, pero es lo que hay que hacer. Lo importante hay gente que ha hablado del espacio físico.
pero a veces el espacio físico tú lo puedes crear. No, y estas son de las cosas. ¿Qué tú le preguntas al ministro? ¿Cuál es el traslado real? No. En Estados Unidos es un te tema ponen de la forma, comisión legislativa. Alexis. Sí, pero recuerde que eso es tanto como cuando tú vas a un tribunal, tú ves al fiscal que no es parte, al lado de la parte, y ve a la secretaria y da cosas. Pero ¿por qué es eso? Porque la Constitución le da un poder, y yo espero que esto cambie, que mejoremos, y hemos ido mejorando. Antes no había nada de esto. Pero no es un juicio, es una invitación. Sí, pero independiente sea una invitación, el diputado debe estar en un lado, y nosotros sí lo hemos aplicado, y eso tengo que decirlo, en la Cámara hemos aplicado un tema que nosotros lo escuchamos, le preguntamos y no opinamos delante de ellos, sino que después que ellos se van, la comisión sesiona y establece entonces, los diputados establecen su juicio. Pero todavía per se, hasta que esta ley no se dé, nosotros, e inclusive de acciones que nosotros tenemos que hacerle y sugerencias al señor presidente Danilo Medina, es que la rendición de cuentas que se da ya es un discurso que no es rendición de cuentas, que todavía nosotros los legisladores, tú le puedes preguntar a cualquiera, si no es por un mutus propio, que va donde el presidente de la Cámara y le dice, o el presidente del Senado, y le dice, mire, la rendición de cuentas que envió el presidente, démela, no la tiene. ¿Cómo va a ser? Entonces, si yo le estoy dando rendición de cuentas a los legisladores, lo primero que tengo que hacer es 200, establecer a un cueste, 190 diputados, 190 rendición de cuentas para que ellos, y mandársela antes, no un discurso. Eso no es rendición de cuentas, eso son alocuciones que se han hecho cada vez que, todos los años, y que no solamente la ha hecho, porque no quiero tampoco poner un tema de colores. Alterado con Ojalá nosotros cambiemos esto, porque es para el bien del país. No es de un color, nosotros no lo estamos mirando al presidente, no. Es cualquier presidente que venga, tenemos que tratar de cambiar eso. De que, por ejemplo, ahora los legisladores antes nos sentaban hasta atrás. Ahora se comenzó que los primeros asientos van a ser lo de nosotros. Y se entabló en la Asamblea. Sí, en la Asamblea Nacional, que es el salón más emblemático y el salón más solemne que tiene la República Dominicana. Ahora bien, esos son aspectos de forma, independientemente de que obedecen a un fondo. Sin embargo, decía usted, diputado Crespo, que la Cámara de Cuentas debe cada 3 meses dar un balance, pasar un balance sobre las ejecuciones presupuestarias, pero ha tenido tan mala fama últimamente la Cámara de Cuentas que ha sacado balances hasta del 2012, en este año 2016, con unas irregularidades que, por citar solamente algunos de los casos, la Alcaldía de La Vega, una desviación de fondos que asciende a más de 179 millones de pesos, por citar algunos de los casos. Entonces, en ese sentido, yo pregunto, cuando hay este tipo de irregularidades diagnosticadas a través de auditorías de la Cámara de Cuentas y pasa el tiempo, como en efecto tenemos la experiencia, ¿qué debe de hacerse legalmente? ¿Qué se establece para buscar una solución y no decir simplemente eso es algo que sucede como todos los días, pasar la página y continuar el ciclo vicioso? La Cámara de Cuentas, como órgano de fiscalización y control externo a todos los funcionarios, incluyendo al Congreso, no tiene la facultad para meter preso. Lo que hace la Cámara de Cuentas, una vez diagnosticada, pues hemos recibido también a la presidenta de la Cámara de Cuentas, ya en la Cámara de Diputados, y ella ha expresado eso mismo que usted dice. Cuando se detectan anomalías, irregularidades, violaciones a la ley o actos dolosos de corrupción contra el erario público, eso lo somete a la Procuraduría General de la República, y es la Procuraduría General de la República, en el caso de que hayan sometimiento, el que debe instrumentar el sometimiento a la institución o a los incumbentes. En el caso de que sean desviaciones administrativas y asuntos de temas administrativos y gerenciales que puedan estar bajo control, la Cámara de Cuentas hace un estudio para que esas anomalías o esas situaciones sean corregidas y notifica cuando no tienen
asuntos penales de que Claro, deban tipo ser penal. sometidos. ¿Y cuáles son Pero las trabas? esa misma preocupación hemos tenido nosotros en la Cámara de Diputados con respecto a eso, y la misma presidenta de la Cámara de Cuentas nos aclaró que ellos no pueden ser juez y parte. No, ellos toman los libros, Eso es así. investigan Eso y se someten a la Procuraduría. Pero entonces, yo ¿qué voy- pasa pero- con la pero, instrumentalización de Tigres, los expedientes? yo- Porque parece mira, que no llega a feliz término. Lo primero que hay que ver es siempre el tema de prescripción que pueda tener un expediente o un enjuiciamiento a una persona. Como decía todavía, si tiene el tipo penal, entonces hay que verificar esa parte. Pero también porque tú haces una auditoría hoy, te toma un tiempo investigar y revisar esa documentación. Nunca es al otro día, de los 3 días, que tú puedes inmediatamente hacer el sometimiento. Eso es lógico. O sea, ni se va a hacer antes de la auditoría, ni se va a hacer ahí mismo el otro día que se hace. Lo que sí es que tal vez después que la Cámara de Cuentas pone en las manos del Ministerio Público, entonces el Ministerio Público entonces empieza otro procedimiento, que eso hace que se alargue mucho más el proceso. Yo pienso que hay que buscar controles administrativos más ágiles, más rápidos, que tengan algunos mecanismos donde pueda controlar justamente este tipo de cosas. Es así, la Cámara de Cuentas hace anotaciones sobre la falla que pueda tener, pero no tiene la capacidad de llamar a por ejemplo, el tema de los ayuntamientos, que hay que reconocer que aunque la Liga Municipal Dominicana en el pasado tenía ciertas deficiencias, pero tenía más control del ayuntamiento. La ley 176-07 lo que hizo fue quitarle más poder a la Liga Municipal Dominicana, que era un organismo de control y de asesoría al ayuntamiento. Solamente se ha quedado en materia de asesoría. Entonces, efectivamente, o creamos un consejo de la municipalidad, por ejemplo, que pudiera tener un suprapoder de los ayuntamientos, donde más temas hay hoy en la actualidad, o vemos cómo le vamos a dar facultad a la Liga Municipal nuevamente, claro, con mayor supervisión, mayor control, menos manejo tal vez de recursos, pero sí de potestad sancionaria para poder tener control sobre el ayuntamiento, y así entonces en materia administrativa está el gobierno central. El presidente de la República, usted dice que era el director de la orquesta, ¿verdad? Tiene que, cuando un ministro en una auditoría se refleja algo, tiene que llamar a capítulo y tiene que a sus colaboradores ponerlo a que tengan que hacer las recomendaciones necesarias, la readecuación y corregir las cosas negativas que tengan en su manejo. Ahí hay algo, la fiebre no está en la sábana. Y ahorita mencionaba que nuestra Constitución establecía dentro de las 33 leyes que tenían que acompañar a la Constitución del 26 de enero del 2010, ahora 15 de junio del 2015. Sí, ya no la 26 entonces, necesita, exactamente. ahora el 15 de junio. Entonces, establecía una ley que es importante, la ley que establece las invitaciones y el tema de las interpelaciones, y acompañado de eso el juicio político. Porque cuando se trata de un funcionario que ha malversado fondos, entonces debiese aplicarse un juicio político. Yo tengo que decir que a la sazón, y con el tema de la Cámara de Cuentas, y por qué la fiebre no está en la sábana, la Cámara de Diputados jugó un rol preponderante con la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Déjenme decirles, se hizo la comisión allá de Cámara de Cuentas, hizo un trabajo excelente, por puntos, por preparación, pero después que se habían seleccionado a los miembros y se habían puesto los puntajes, con una varita al Senado, llegaron entonces 5 miembros más, se preclasificaron, que no habían participado en esa Una facultad del evaluación. Senado. Quiero aclarar, como la semana esos pasada, fueron que a los los que- ministros no se les hace juicio político, Pero se les hace perfecto. juicio político a los que Ah, son designados no hay cuidado por el sobre eso. Senado. Pero perfecto, la interpelación. Se le interpela Pero o se le lo invita. decía por el tema de los alcaldes. Y en el alcalde ya es un funcionario. Y también debe ir incluido en eso, un funcionario electo, no a los ministros. Por esto esta ley es tan vital y tan importante, y espero que dentro de las cosas que vendrán para la próxima legislatura, esa ley sea acogida. Y lo importante es que nosotros nos respetemos a nosotros mismos. Y en la Cámara de Diputados se hizo un trabajo excelente. Y esto trae a colación otra cosa que va a venir en este año, que es el Consejo Nacional de la Magistratura. Que Ese es traerá otro tema que la entrará en remoción de las debate. altas cortes. Sin embargo, voy a permitirme compartir para cerrar noticias entre políticos por el día de hoy, ya que nuestro compañero Félix Victorino está ¿Tan preparado. temprano? Así es, ¿Cómo va a lamentablemente el tiempo se agota, pero me permito Félix compartir vendrá a las 12. del artículo 95 de nuestra Constitución, en el párrafo que dice: si el funcionario o funcionaria citado no compareciese sin causa justificada o, ahí se abre capítulo, se consideraran insatisfactorias sus declaraciones
Las cámaras, con el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, podrían emitir un voto de censura en su contra y recomendar su destitución del cargo al presidente de la República o al superior jerárquico correspondiente por incumplimiento de irresponsabilidad. No he visto la primera. Esa es la Constitución Dominicana. Sí, sí. Lo que pasa es que tú no... Sí, la última. Lo que pasa es que tú no le puedes... Lo que pasa es... No se acostumbra todavía. Si aunque nosotros podemos invitar a un ministro y a un director y podemos también interpelar a ese ministro, a ese director, no le podemos quitar la facultad constitucional al presidente de destituirlo, de nombrarlo, de removerlo, de cambiarlo. Por eso es que dice que recomienda que recomienda otro poder del Estado, no puede interferir en otro poder del Estado. Claro que sí, hay vías y hay que precisamente cumplirlas conforme a la ley. Yo todavía reviso la del 2010, la Constitución del 2010. No me acostumbro al 2015 todavía. Victorino, compañero, buen día, buenas noches y continuamos, porque esto es desde temprano.